Buenas a todos. Después de más de 10 años que había creado un RDP Client, lo llamé en ese momento, un proyecto basado en CentOS que lo que permitía era crear una máquina que se conecte siempre a un servidor de terminal por RDP, creando lo que se llama Team Client o cliente ligero. Y ya varias personas me vienen escribiendo si no hay algo más moderno. Ya CentOS en la versión que había usado no tiene más soporte. El proyecto anterior era una ISO. Y bueno, esto ya no funciona más, con lo cual me di a la tarea de armar algo nuevo. Les voy a compartir mi pantalla para que vean cuál es el proyecto del que le hablaba y vamos a pasar a mostrarle qué es lo que tienen nuevo para utilizar. Esta es la página del proyecto anterior, RDP Client. No recuerdo bien cuándo fue que lo lancé, hace 11 años que salió este proyecto y básicamente lo que permitía era conectar con una ISO de Linux, conectarnos a servidores Windows. Esto ya, como les decía antes, a ver si lo anoté por acá en algún lado. Yo creo que debo tener. Acá estamos viendo los detalles de lo que había armado en su momento y había que ejecutar algunos comandos y bajar la ISO directamente. Esto ya no va más. Ahora lo pasé a lo que es un repositorio de GitHub y simplemente ejecutando un comando en Debian 12 lo van a poder utilizar. Básicamente lo que voy a hacer ahora es instalar un Debian 12, instalación mínima. Para esto tengo un VMware Fusion y lo que voy a hacer es crear una nueva máquina virtual. Le voy a arrastrar la ISO. Estoy usando una Mac Mini y por eso estoy usando el Debian 12 ARM64. Este proyecto va a funcionar con cualquier Debian 12 y el requisito es que sea instalación mínima. En este caso le voy a poner el nombre y voy a ponerle más memoria y algunos cores más. Voy a iniciar la máquina virtual, voy a ir a la instalación gráfica, le voy a decir que lo instale en inglés. En mi caso, yo estoy en Sudamérica, en Argentina, dejo el teclado en inglés. Le voy a pedir que la placa de red esté dentro de mi Wi-Fi para poder conectarme por SSH y después terminar la instalación. Tengamos un poquito de paciencia. Ahí ya tomó mi red. Le voy a poner el hostname. Voy a poner este nombre genérico porque después les voy a mostrar con la aplicación que solo pueden cambiar. Acá me va a pedir una contraseña para el usuario root. Crear un usuario. Y les tienen que poner una contraseña también. Es importante, este usuario va a ser con el que se van a conectar por SSH. En mi caso puse RDP Client. Salvamos la configuración. Lo que hicimos fue definir el disco. Básicamente es una instalación bastante simple. Siguiente, siguiente, siguiente. El paso fundamental para que el cliente se instale correctamente y no tener dificultades es que se haga una instalación básica del sistema operativo sin casi ningún paquete, porque todo lo que necesita para que el Team Client funcione se va a instalar después con un script que vamos a ejecutar de una sola línea. Entonces, presten mucha atención a esta parte y cuando lleguen a la selección de paquetes, lo tienen que hacer exactamente igual que como les voy a decir ahora. Acá me pregunta si quiero sumar algún otro medio de instalación, le voy a decir que no. Le voy a decir que sí quiero usar los repositorios, pueden usar los de su país, yo generalmente uso los que vienen de Debian o de Estados Unidos. Le damos OK, va a descargar algunos paquetes
Y ahora va a llegar a la pantalla que les decía antes, que es fundamental que seleccionen los paquetes de la misma forma que lo voy a hacer yo acá. Y esta imagen va a estar en el repositorio para que vean cuáles son los paquetes que tienen que instalar. Me pregunta si quiero participar de la encuesta, le digo que no. Y esta pantalla tiene que estar exactamente así como ahora. SSH Server y Standard System Utilities es lo que tienen que poner. Le damos continuar. Ya estamos muy cerquita de terminar la instalación. Y ahora vemos que terminó de instalar. Lo único que nos queda es reiniciar la máquina. Dejamos que inicie por primera vez. Y en este caso vamos a entrar con el usuario root. Con la password que ustedes pusieron en el proceso de instalación. Y lo único que tienen que hacer es editar que en la primera línea del apt me queda el CD-ROM, que no lo voy a usar. Entonces o borro la línea o le pongo un comentario. La voy a borrar. Control K, Control O y hago apt update para ver que el comando funcione bien. Perfecto, no tuve ningún problema. Y lo próximo que voy a hacer es un IP-ADDR para saber cuál es la IP. En este caso tengo la IP 192.168.200.247. Me voy a conectar por SSH hacia la IP 200.247. SSH RDP Client, que fue el usuario que yo definí dentro de la instalación. 200, creo que era 247, vamos a chequearlo. 247. Le damos Yes y ponemos la clave que hayamos definido para el usuario. Y después ejecutamos el comando su, que es para hacer root, y ponemos la clave de root. Ahí ya estamos con permiso completo y directamente lo que tengo que hacer es ir al repositorio de GitHub, que se lo voy a dejar en la descripción del video, copiar esta línea y pegarla en nuestra conexión SSH. Esto va a demorar un ratito, va a descargar todos los paquetes que necesita para realizar la configuración y de esa manera lo que vamos a tener después es una aplicación web que nos va a permitir configurar todo lo que tenga que ver con nuestro Team Client. Estos pasos pueden demorar unos minutos, va a depender bastante de su conexión a Internet. Si cuando ejecutan el comando por algún motivo no corre como hasta acá, vuelvan a hacer hacia arriba y le dan un Enter, puede ser por ahí por algún microcorte. Pero yo he probado el script muchas veces y funciona bien. Y lo que vamos a tener que hacer es esperar un ratito que termine y les voy a mostrar cómo configurar las conexiones y cómo va a funcionar nuestro Team Client. Fíjense que ya terminó la instalación y nos está dando la URL donde tenemos que conectarnos. Fíjense que es la misma IP donde nos conectamos por SSH. Voy a volver acá. Desde el navegador lo voy a pegar. El usuario ya lo carga automáticamente y fíjense que acá tengo la clave. La pegamos y acá tenemos la configuración para nuestro Team Client. Fíjense que yo acá voy a poner el servidor que tengo, mi configuración de usuario, puerto de RDP, y voy a dejar del lado derecho, donde dice configuración local, el auto login al iniciar. Si no, tendríamos que poner una contraseña y podemos elegir deshabilitado para que el Team Client pida contraseña. En mi caso quiero que el Team Client siempre se esté reconectando. Le voy a dar
aplicar configuración, ya la guardó, y le voy a dar a reiniciar. Y fíjense cómo la máquina virtual que está corriendo, en este caso para mí es una máquina virtual, en el caso de ustedes va a ser un equipo físico, y vean cómo directamente, después de iniciar sesión sin pedir contraseña, te va a loguear, en este caso contra un Windows 11. Fíjense que funcionó perfecto. Es a modo de pruebas, y yo me desconecto. Me va a dar una opción, la opción de apagar el equipo o volver a conectar, y desde la web lo que puedo hacer es, voy a generar, ponerle, le voy a cambiar esto, el NLA modo seguro es el que tiene Windows 10, un Windows 2012, R2 por ejemplo, iría con el RDP antiguo. Voy a hacer este cambio y lo voy a aplicar, y voy a volver a la máquina y me voy a tratar de conectar. Y fíjense que ahora hay un error de conexión porque no es el protocolo compatible. En 20 segundos va a volver a la pantalla anterior. Yo lo que puedo hacer, fíjense, les voy a mostrar, le voy a poner ahora que vaya al modo moderno, y acá le voy a poner una clave y le voy a deshabilitar el autologin. Aplico la configuración, ya la guardó. Esto incluso lo pueden hacer desde la aplicación. Si quieren cambiar la password que tiene el administrador, tocan este botoncito, passadmin, le ponen una clave y la cambian. Si quieren cambiar el hostname del equipo, recuerden cuando instalé le puse Team Client. Si yo quiero poner otra cosa, lo puedo cambiar de acá. Y desde acá voy a reiniciar nuevamente la máquina virtual. Y fíjense que ahora, cuando inicie la sesión, me va a pedir una clave. El usuario que van a usar se llama RDP, que es el que crea la aplicación. Así que cuando instalen el Debian, uno crea un usuario RDP. Y a esto le vamos a poner la clave que pusimos antes. Y de esta manera, si quieren, pueden tener el Team Client con contraseña. Por último, y ya para cerrar este video, lo que voy a hacer es volver. Fíjense que todo está pensado para que se cambie desde acá. Voy a conectarme con un equipo que tiene Windows 2012. Simplemente el usuario es lo mismo, todos los datos son lo mismo. Voy a habilitar nuevamente el autologin, a mí me parece que es la mejor opción. Voy a decirle que quiero ir con el modo antiguo, aplico la configuración, reinicio la máquina. Vemos ahora, cuando inicia el equipo, se va a conectar sin ningún tipo de problema contra nuestro Windows Server, en este caso un Windows Server 2012 R2. Con esto cierro el video, espero que el cliente le sea útil. Los leo en los comentarios del video que voy a dejar en YouTube, y los aliento a que utilicen esta solución, y si tienen alguna sugerencia para mejorarlo, lo veo en comentarios. Que estén muy bien.